tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Maitex Morales y en el día de hoy vamos a tratar un tema que genera mucha sensibilidad en toda nuestra sociedad. Se trata sobre la situación de la infancia en República Dominicana. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Así es, la situación de la infancia en República Dominicana, si bien ha presentado avances importantes en los últimos años, no menos cierto es que aún en la actualidad presenta lo que son desafíos significativos. Una muestra de esto es la tasa de mortalidad infantil, la cual es la tercera más alta en América Latina. A continuación, vemos en nuestra sección Hechos otros elementos importantes de esta temática. Adelante. Según un informe presentado por UNICEF, entre los años 2016 y 2030 morirán aproximadamente 69 millones de niños y niñas. Los niños y las niñas que tienen condiciones sociales y económicas vulnerables están más expuestos a morir, sobre todo tienen un índice de doble vulnerabilidad. Esto respondiendo a la mala calidad del agua y la vivienda a la que se exponen. Como se ha visto, la República Dominicana no escapa a esta realidad, todo lo contrario, presenta una de las situaciones más preocupantes de toda la región en esta materia. De ahí que Rosa Elcarte, la representante de UNICEF en el país, ha establecido que se necesita lo que es una mayor inversión en todo lo concerniente a la atención infantil, así como también una mayor equidad en cuanto a los niños, niñas y adolescentes dominicanos. Según UNICEF, los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo de los niños y las niñas. En esta etapa se adquieren las capacidades de pensar, hablar, aprender y razonar y se forman los fundamentos de los valores y comportamientos sociales que les acompañarán durante la vida adulta. Asimismo, el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana infiere que la infancia es el período comprendido desde el nacimiento de una persona hasta que alcanza 13 años. En la investigación Situación de la Infancia en República Dominicana del Observatorio Político de Funglode, publicado en 2018, afirma que en general en el país actualmente se vive en mejores condiciones que hace algunas décadas, gracias a las grandes transformaciones institucionales y políticas que han fortalecido el Estado social y democrático de derecho. Hoy en día, menos mujeres mueren al dar a luz, más niños y niñas terminan la educación primaria y existe una mayor conciencia ciudadana sobre las necesidades de la protección de la infancia en la sociedad. Sin embargo, todavía persisten retos para que la universalidad de los derechos sea una realidad para toda la infancia. En relación al registro de nacimiento, es decir, el derecho que tienen los niños y las niñas a ser registrados en la oficialía civil para que su identidad sea reconocida, es preocupante ya que la carencia del registro de nacimiento impide el acceso a otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. De acuerdo con los datos del censo del 2010, más de 3.4 millones de personas tienen menos de 18 años de edad en el país. De esta población, los niños y niñas representan alrededor del 40% y el 55% de la población infantil se concentra en 5 provincias, lo que representa casi 2 millones de dominicanos. En el análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en República Dominicana realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 2012, señala que la pobreza de ingresos afecta a una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes que a la población adulta. La incidencia de la pobreza es elevada en la población infantil y en las regiones del Valle, Enriquillo y Cibao Noroeste. Sin embargo, la mayoría de los niños y niñas con pobreza financiera viven en las regiones más ricas y de mayor población del país, lo cual está asociado a la concentración demográfica y primacía urbana del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y sus asentamientos circundantes. Decimos que el tema de la infancia y la adolescencia es un tema transversal a todas las actividades económicas, sociales, culturales, políticas del país en sentido de la vida social y la vida general del país. La situación de la infancia en la República Dominicana, podríamos decir sin temor a equivocarnos que es una situación que va en progreso. En lo referente a la situación de salud de la niñez, la Ley 4201 establece el rol de rectoría y normativo del Ministerio de Salud Pública,
que norma, controla y evalúa el desarrollo de los subsistemas de financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios de salud y establece una gestión compartida con espacios de concertación y participación social. La Ley General de Salud reconoce la prioridad de la atención en favor de la población más vulnerable, las personas que se encuentran en y por debajo de la línea de pobreza, dando prioridad a las mujeres con mayor énfasis a las que se encuentran en estado de embarazo, los niños y las niñas hasta la edad de 14 años. Según datos del Ministerio de Salud sobre la evitabilidad de la mortalidad materna del año 2017, el 88% se identificaron como evitables y el 85% de las mismas se relacionaron a la inadecuada atención. Entre las principales causas de muertes maternas se encuentran en primer lugar la hipertensión del embarazo con un 36%, seguido de la hemorragia antes del parto, parto y posparto con el 10% y el embarazo terminado en aborto llegó al 9%. Al inicio de la lactancia materna, en la primera hora después del nacimiento, constituye una intervención que puede salvar la vida de muchos recién nacidos. No obstante, solo un 8% de los niños son lactados de manera exclusiva en los 6 primeros meses de vida. La encuesta en Hogar 2013 registró que el 4.5% de la población entre 2 y 9 años padece algún tipo de discapacidad. La falta de procedimientos de diagnóstico temprano de posibles condiciones genéticas, metabólicas o malformaciones congénitas dificulta su detención oportuna. Solo cuando el daño se ha realizado y sus complicaciones son evidentes, se diagnostica una discapacidad que podría haberse prevenido si se hubiera detectado o intervenido de forma temprana. Uno de los principales problemas que realmente engloba la situación de la niñez es todo lo que tiene que ver con su propia protección, con el tema del abuso y la violencia, que se manifiesta de distintas formas. En el caso de las niñas es el abuso que se traduce en un matrimonio temprano, se traduce en un embarazo obviamente no deseado ni planificado, pero estamos también viendo que hay un tema de explotación sexual comercial que es parte del día a día, es algo muy común. Nosotros hemos hecho estudios recientemente, sobre todo en la zona de Enriquillo, en el sur, y hemos encontrado pues, que el 11% de los niños y las niñas está teniendo sexo por dinero. Y lo que hemos visto además, que es lo más triste, es que en la mayoría de los casos son motivados e incentivados por sus propios padres y sus madres. No es un agente externo que llegue, no es un turista que les motiva a prostituirse, son los propios progenitores, y ahí hay un tema de protección. De acuerdo a UNICEF, las principales áreas a abordar por el Estado son la educación, el maltrato, el matrimonio y la unión libre entre adolescentes. En lo que compete a la educación, que es uno de los principales ejes de esta problemática, plantea el abordarlo sobre todo tomando en cuenta a los más pobres. En cifras, de acuerdo al UNICEF, en 2016, el 26.8% de los niños, niñas y adolescentes dominicanos no se encontraba en la escuela secundaria. El 37.1% de las niñas se habían casado o habían entrado en una unión antes de los 18 años de edad. Y por último, más alarmante todavía, el 58.6% de las niñas más pobres de República Dominicana se habían casado o unido antes de los 18 años de edad. Continuando con el informe del Estado Mundial de la Infancia presentado por UNICEF en 2016, el gobierno dominicano ofrece educación inicial de conformidad con la Ley 66-97 a los niños y niñas de 5 años en una modalidad institucionalizada en centros educativos administrados por el Ministerio de Educación. Según datos de este ministerio, en 2010, la tasa de asistencia a la educación inicial a la edad de 5 años fue de un 80.4%, con una matrícula de 239.399 niños y niñas, entre ellos el 39.5% en el sector público y el 57.4% en el sector privado y el 3.1% en el sector semioficial. La educación básica inicia a los 6 años con un total de 8 años de escolaridad y culmina el nivel a la edad de 13 años. La cobertura ha mejorado significativamente en la última década. En el año escolar 2010-2011, la tasa neta de cobertura fue de 95%. Un 36.5% de los niños y las niñas asisten con rezago,
por haber ingresado con mayor edad de lo establecido por la ley, por haber repetido un grado o por haber abandonado en forma temporal. De acuerdo con el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, en los últimos años el país ha tenido importantes avances en materia de la ampliación de la cobertura de la educación básica. Aún así, mejorar la calidad continúa siendo un desafío. En el marco de la implementación de los diferentes planes decenales de educación, se han realizado múltiples esfuerzos para elevar la calidad, entre los que destacan la formación docente, donde se ha logrado que el 90% del personal docente obtenga un nivel de licenciatura. Sin embargo, la titulación docente no ha resultado ser suficiente para lograr un proceso educativo de calidad. A nivel nacional, un 7.2% del alumnado reprueba el grado que cursa, con diferencia significativa entre el sector público con un 8.8% y el privado con un 2%. De 0 a 5 años, solamente se está invirtiendo un 7% en niñez y adolescencia. Y ahí es que quizás debemos destacar la presencia de una brecha si lo comparamos con otros países y con otras latitudes. Y eso se evidencia en los niveles de cobertura de la educación inicial del país. A pesar de los esfuerzos que se están haciendo ahora, y son muchos y son importantes, y todo el tema de las estancias infantiles lo revelan, y el esfuerzo que se está haciendo en materia de mayor cobertura de la educación inicial por parte del Ministerio de Educación, todavía ese es un nivel educativo donde todavía estamos un poco rezagados en el país. Si bien estamos relativamente bien, porque tenemos una cobertura de más del 95%, 96% en la educación básica, a nivel de la educación inicial, los primeros de 0 a 5 años, los niveles de cobertura andan por la tercera parte de la población en edad escolar, y realmente ahí tenemos un gran desafío de ampliar cobertura, y por eso es que solamente un 7% de esa inversión se dedica a ese rango de edad de 0 a 5 años. Para UNICEF, la protección de la infancia se refiere a las labores de prevención y respuestas a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, presente en hogares, instituciones y espacios públicos. Conforme con la Ley 136-03, el sistema está dirigido por el CONANI, que tiene como funciones formular, aprobar, fiscalizar, coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en todo el territorio nacional, mediante la articulación y coordinación de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad en general. En el artículo titulado "El 62% de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana son disciplinados a base de la violencia", según coalición de ONG del Diario Libre, publicado el 17 de abril del 2018, informa que con el fin de proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes de los riesgos, el castigo corporal y otras formas de violencias, tales como el abuso sexual, la coalición abogó por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección, en el marco de lo cual formuló las siguientes propuestas. Primero, fortalecer al Directorio Nacional del Consejo Nacional para la Niñez en su rol de organismo rector del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Segundo, robustecer la operatividad de las estructuras del sistema de protección en todos los niveles, con énfasis en el ámbito local. Tercero, implementar en todo el territorio nacional programas educativos de apoyo a los padres, madres y tutores sobre crianza positiva. Cuarto, establecer un protocolo único de atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso. Quinto, educar desde la escuela sobre prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como el uso de los mecanismos de denuncia y referencia. Y por último, cabe resaltar que la coalición de ONG por la infancia es un espacio de articulación y sinergia para la incidencia que agrupa a más de 32 organizaciones de la sociedad civil expertas en materia de protección de niñez y adolescencia. Estamos viendo un país donde niñas están pariendo niñas y niños, entonces el Estado tiene que darle la dimensión de problema que tiene. Eso por un lado.
tiene que haber una institucionalización más fuerte de las estructuras que existen de protección, y tiene que haber una vigilancia constante, una inversión social mucho más fuerte, no solo en construir escuelas, sino en vigilar qué pasa en esas escuelas, vigilar qué pasa en esas casas. Y obviamente lo que tiene que ver con el embarazo, ahora hay una muy buena intención, que es el Plan Nacional para la Reducción del Embarazo, pues que no se quede en papel, como muchas cosas que suceden lamentablemente en República Dominicana, que se hacen documentos, leyes, instituciones fantásticas, pero ese compromiso de llevarlo a la práctica y acabar con los problemas en el caso de la niñez está todavía por ver. En adición a lo que son los programas de la ONG que maneja el gobierno con ese grupo de instituciones sin fines de lucro, que deberían ser cada vez más inclusivos en términos y más impactantes en términos de primera infancia, debería pensarse que una parte del presupuesto participativo de los ayuntamientos en toda la comunidad del país debería orientarse para apoyar los programas de primera infancia y los programas de necesidades de ese grupo poblacional que es tan vulnerable y que es tan necesitado. Además está decirte que los programas de Comer el Primero y los programas de atención de los subsidios sociales del Gabinete Social tienen una gran cobertura y están ampliando su cobertura en todo el país, principalmente en las 13 provincias de mayores niveles de pobreza del país. Pese a los reconocidos avances, las desigualdades subsisten entre los niños, niñas y adolescentes dominicanos. Por tanto, especialmente esto se advierte en los que son de clase baja. De ahí que se llaman a unos grupos como excluidos, sobre todo los que viven en zonas urbano-marginales y o rurales pobres, no solamente en las provincias más pobres del país y en las zonas fronterizas, sino también en las principales provincias del país. A pesar de esto, los niños, las niñas y los adolescentes en República Dominicana actualmente viven en mejores condiciones que hace 10 años, aunque todavía siguen existiendo algunos retos en las materias. En este contexto le preguntamos a nuestros expertos, ¿consideran ustedes que la situación infantil en República Dominicana ha sido abordada de la forma correcta tanto por el sector público como privado? Veamos sus respuestas. Tenemos muchos retos, desafortunadamente el gobierno no dispone de muchos recursos porque la tasa de impositiva en el país se da apenas un 14%, que no le da todos los recursos que necesitaría el gobierno para poder desarrollar todas las demandas sociales en esa dirección, pero es un tema de orientación y focalización del gasto y de la inversión para que sea lo más productiva posible y que para que ponga atención a esta población que todos estamos conscientes, y los estudios así lo indican, que es la base para el desarrollo futuro de la nación. Lo que tú inviertes en niñez y adolescencia hoy se traduce en desarrollo directo y en transformación de la sociedad de cara al futuro. De manera que para el gobierno y para toda la sociedad, niños, niñas y adolescentes es la gran prioridad. Continuamos con Contrapunto y ahora pasamos a nuestra sección de análisis, en la cual le damos la bienvenida a nuestras distinguidas invitadas. Nos acompaña en el día de hoy Larisa Pelletier, directora de Desarrollo Infantil de INAIPI. Bienvenida. También nos acompaña Catherine de la Cruz. Ella es coordinadora del programa Save the Children y también de un programa acerca del matrimonio infantil. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias. Bien, y para seguir con este tema, ¿no?, de la situación de la infancia en República Dominicana, quisiéramos ir a un punto bastante concreto y preguntarles a ustedes acerca de cuáles son los principales problemas de la infancia en República Dominicana y qué se está haciendo desde el Estado para proveer los servicios, digamos, de primera infancia en República Dominicana. Larisa, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ciertamente hablar de infancia en nuestro país, de niñez, a partir desde el año 2012-2013, marca un hito, marca una diferencia en todo lo que ha sido la situación de la niñez. En primer lugar, porque a partir de un diagnóstico que se hizo en el país en el 2012, sale reflejado cuál era el nivel de atención y cuidado que tenían los niños y las niñas ofrecidas desde el Estado.
lo que quiere decir es cómo estaban garantizándose sus derechos. A partir de este diagnóstico y comienza a crearse lo que es la política de atención integral a la primera infancia en nuestro país, se aborda a la niñez de manera integral. Lo que procura esta política es que todos los niños y niñas menores de 5 años en la República Dominicana reciban la atención en todos los ámbitos de su desarrollo que requieren. No solamente se trata de salud, educación, estimulación temprana, protección ante cualquier forma de violencia, todo lo que tiene que ver con el registro de identidad, seguridad en términos de seguridad social, ¿verdad? Y de salud, nutrición adecuada. Estamos trabajando por el mayor desafío, que es el desafío de la articulación interinstitucional. Si hay un desafío grande para la atención de los niños y niñas menores de 5 años en este país, es el reto de la articulación de todas las instituciones del Estado que tienen que trabajar juntas, tenemos que trabajar juntas, para lograr esa atención integral armónica. Partimos de que los primeros 5 años de vida son fundamentales en el ser humano. Es donde se desarrolla el cerebro en su máxima expresión, es en donde se requiere no solamente aprendizaje cognitivo, se requiere un cerebro alimentado, un cerebro conectado, un cerebro cuidado en términos de protección, como dije anteriormente. Entonces, si como país queremos plantearnos una ciudadanía, una República Dominicana distinta, una República Dominicana de seres humanos críticos, de seres humanos que puedan tener pensamiento creativo, que puedan ser emprendedores, que tengan opinión, tenemos que pensar en los niños primero, puesto que es la etapa, como dije anteriormente, fundamental. Esta política que se está implementando a partir del decreto 112-13, da las pautas para eso. Ordena el sistema de protección, que como ustedes saben está en manos del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el CONANI, y ordena cómo es que debemos trabajar y articularnos. En el caso del INAIPI, que es la institución a la que me represento en este día, el INAIPI es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que nace por decreto y que para enero del 2015 comienza a entrar en operaciones con una misión fundamental, y es gestionar todos los servicios de atención a la primera infancia, haciendo las articulaciones necesarias para que todos los sectores apoyemos, trabajemos y respondamos a sus derechos. Estoy hablando de salud, de todo el sistema de salud, estoy hablando del sistema de protección a nivel nacional, de país, estoy hablando de todas las políticas sociales y políticas públicas que tienen que ver con niñez, tienen que articularse y tienen que llevarse a cabo a partir de los servicios que reciben los niños y las niñas en los programas que el INAIPI desarrolla en las comunidades. Excelente, Larisa. Catherine, ¿en tu opinión? Bueno, en mi opinión, Larisa mencionó un tema clave y que es algo que desde Save the Children hemos podido identificar, que es el tema de la articulación interinstitucional. O sea, nosotras que trabajamos en comunidades, en diversas provincias, hemos podido notar que aunque los servicios de INAIPI, que están llevando a cabo su política integral, hay que decirlo, están muy bien y llegan a los niños y niñas, los otros actores del sistema no necesariamente están tan fortalecidos o no necesariamente están tan integrados a estas políticas públicas, lo que hace que la respuesta de atención, la garantía de los derechos de los niños y niñas, el desarrollo no sea tan integral como se amerita. Como dice Larisa, hasta los 5 años es una etapa fundamental para saber el ser humano que va a ser el niño o la niña en el futuro. Entonces, creo que es súper necesario la integración de los diversos actores, también de los gobiernos locales, que son fundamentales y que creo que en cierto modo todavía no han entendido cuál es su rol en el desarrollo de la infancia, de los niños y niñas, de los adolescentes, de los jóvenes en las comunidades. O sea, creo que es fundamental la integración de los otros actores, principalmente también de salud pública, del ministerio, de los ministerios de educación, por ejemplo, y algo que hemos podido también diagnosticar en nuestro trabajo es la debilidad de los sistemas de protección en el tema de la protección de niños y niñas y adolescentes y de la infancia contra la violencia. O sea,
En el tema de violencia, uno de los temas que estamos más básicos en todos los sentidos en el país, y el tema de violencia contra la infancia, contra los niños, como primero está normalizado socialmente, es un tema está normalizado en la cultura, pero también como los sistemas de protección no están fortalecidos, hay una débil respuesta, hay una débil prevención también en estos temas. Entonces creo que es fundamental también poder trabajar con esto para dar una respuesta inmediata y que el país avance en términos de cumplir también los compromisos internacionales que ha asumido con los ODS y otros tratados internacionales que tenemos en puerta. Son elementos muy importantes los que ambas invitadas han tocado. Hay un tema de la infancia que llama mucho la atención, sobre todo luego del informe presentado por UNICEF en 2016, que es la mortalidad infantil, donde República Dominicana ocupa el tercer lugar en América Latina, solo superado por Haití y Guayana. ¿Qué pasa en República Dominicana que hay una tasa tan alta de mortalidad infantil, Larisa? Bueno, tengo que decir que es una pena que no esté aquí alguien justamente del sistema de salud, ¿verdad? Que deberían ser quienes compartan un poco esa situación. Sin embargo, tenemos que mirar muchos factores. Hay que mirar todo lo relacionado al sistema de salud en general, o sea, las políticas orientadas al cuidado materno-infantil, a todo lo que tiene que ver con el cuidado del embarazo y obviamente del parto, todo lo que tiene que ver el cuidado en los 1000 primeros días de los niños y niñas. Entonces, eso incluye lactancia materna, eso incluye toda la provisión vacunas, o sea, es una gran cantidad de acciones que se deben articular para garantizar la vida de los niños y de las madres gestantes. Entonces, realmente pasa por lo que decía Catherine hace un momento, pasa por presupuesto, pasa por políticas públicas articuladas, que no necesariamente las tenemos. Tenemos acciones diversas que no necesariamente convergen, presupuestos diferentes que no necesariamente están destinados a la misma causa. Nosotros recibimos, por ejemplo, a los niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos en los servicios que el INAEPI ofrece y nuestro compromiso es con una atención integral, pero yo no puedo ofrecerle la salud a los niños, yo puedo darle un seguimiento, y es lo que hace el INAEPI, a que la familia asista a sus controles y seguimiento de salud y de vacunas. Yo hago el seguimiento y educación a las familias para que entiendan la importancia de cuidar a los niños, pero si la familia se acerca a una unidad de atención primaria, por ejemplo, que debe estar muy cerca de ella y no está la vacuna, o no está el médico. Entonces, ¿qué pasa con ese niño y esa niña? ¿Quién del sistema de salud va a su casa y se asegura de que ese niño o niña esté vacunado, esté siendo alimentado adecuadamente, esté recibiendo la lactancia materna de manera exclusiva, que es lo que estamos promoviendo como país? Entonces, son muchos factores los que tendríamos que analizar para ver por qué ese es el índice que estamos hoy lamentablemente manejando. Así es, Catherine. Como dice Larisa, un tema multifactorial. Creo que principalmente tiene que ver con las debilidades que maneja el sistema de salud en términos de acceso al sistema de salud y en términos también de la calidad de la atención de las personas que van, de las madres que van. Porque, por ejemplo, tenemos una alta tasa tenemos un porcentaje alto de atención prenatal que se hace en las madres, las mujeres embarazadas, pero entonces, ¿por qué? Tenemos que preguntarnos por qué eso luego no se refleja en términos de reducir la mortalidad materna o de reducir la mortalidad infantil. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, que todavía no tenemos las respuestas concretas, porque por lo que hablábamos antes de que, bueno, tal vez en una institución hay un tema que está priorizado, pero en otras instituciones los temas priorizados son otros y no están relacionados directamente, necesariamente con el tema de la infancia, que es un tema muy, muy específico. Entonces, creo que lo importante en este momento es dar presupuesto, diagnosticar todo desde arriba, pero también hacer del tema de la infancia una política de Estado, o sea, una política nacional de Estado, para que no solamente se quede en Santo Domingo,
sino como que baje a las provincias, a los municipios, y la calidad de la atención, no solamente en salud, en educación, se pueda ver en el país entero, porque si vamos a ver, ese tema de la mortalidad infantil está relacionado también directamente con la pobreza, entonces ahí hay otros factores que debemos ver y atacar, y por eso la importancia de hacer políticas de estados integrales, en donde estén integrados todos los actores que tienen que reaccionar en diversas áreas. Así es, muy bien. Dos elementos claves en que ambas han coincidido: presupuesto y políticas de Estado. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que decir como elementos prioritarios de esas políticas públicas o áreas primeras a atender por parte del Estado en esas políticas públicas, ¿cuáles áreas ustedes entienden que deberían ser las primeras a abordar para generar una mejoría, digamos, en el corto y mediano plazo en lo que es la situación de la infancia en República Dominicana? Larissa. Bueno, definitivamente estoy convencida que todo el tema de registro de nacimiento como derecho fundamental de los niños y niñas a tener su identidad, puesto que este es un derecho que abre otros derechos, abre la puerta a otros derechos. El derecho a la identidad te permite luego entrar al sistema de salud, poder tener tu seguro, el seguro social, puedes estar conectado, tener acceso a una serie de servicios que son fundamentales para los niños y niñas y sus familias. Un segundo ámbito, además del registro de nacimiento, es salud. Yo pienso que definitivamente el tema de salud y la nutrición. Fíjate que no dije alimentación nada más, digo nutrición. Como dije hace un momento, es clave el desarrollo de los primeros años de vida, el desarrollo infantil temprano. Y el desarrollo infantil temprano requiere nutrir el niño y la niña, que tenga las suficientes nutrientes, carga nutricional que un niño o niña recibe, que necesita para poder desarrollar su cerebro y todas sus capacidades y dimensiones. Por lo tanto, para mí, el tema salud y el tema nutrición, por supuesto que las políticas públicas tienen que estar enfocadas fundamentalmente en las familias. Cuando hablamos de niñez, hablamos de familia, porque los niños son un reflejo de su hogar. Y como sabemos, todas las características de nuestras familias, de nuestras provincias, nuestros barrios, en todos nuestros, donde llegamos. De hecho, esta política pública de primera infancia está enfocada en los territorios que están identificados como los de mayor vulnerabilidad, según el mapa de pobreza del país, ¿verdad? Por lo tanto, se priorizaron esos lugares. Cuando nosotros llegamos a un territorio y vamos a trabajar, yo no retiro a los niños y a las niñas de su familia, yo tengo que trabajar familia, yo tengo que trabajar prácticas de crianza, yo tengo que trabajar cómo se fortalece la atención en el hogar. No se trata de que nosotros hagamos el trabajo por la familia. Por lo tanto, toda política pública orientada a primera infancia tiene que vincular a la familia. Nosotros, a infancia en general, igual que adolescencia, lo mismo pasa con salud. No se trata solo de proveer el medicamento, proveer la atención inmediata, se trata de educar a las familias para prevención de la salud de los niños y las niñas, para todo el tema de la alimentación, de la nutrición, como decíamos anteriormente. Entonces, toda la política pública que tenga que ver con niñez tiene que abordar a la familia como corresponsable de sus derechos. Excelente. Catherine, ¿cuáles serían para ti esos elementos? Yo coincido totalmente que en la primera infancia esas son dos cosas fundamentales que hay que abordar. El tema del registro de nacimiento y el tema de salud, sobre todo en este país, porque, por ejemplo, para acceder a derechos, por ejemplo, a educación no es necesario, pero para acceder a otros derechos sí es necesario el tema de registro de nacimiento. Eso te da acceso, eso es un derecho del fundamental de los niños y niñas en este país, y INAIPE está trabajando con eso. Sé que tiene un componente fuerte de registro de nacimiento. Junto a la Junta. Sí, sé que tiene un componente fuerte, y eso es algo fundamental que tenemos que trabajar. Y también el tema de salud y prevención, sobre todo, como mencionaba Larissa,
Larisa, al final, y para eso es fundamental fortalecer las UNAPs, que son los primeros accesos que tienen los niños, las madres, las familias al sistema de salud, y las UNAPs tienen un papel fundamental en la prevención, en las visitas de la familia, en la orientación de las familias, en temas de prevención de diversas formas, en la orientación. Entonces, coincido que en esas edades eso es lo fundamental, esas son las dos cosas fundamentales para poder avanzar a lo otro. Muy bien. Catherine, en Save the Children, ¿qué se hace desde ese punto de vista y en esa área en concreto? Bueno, en Save the Children, que tenemos alrededor de 40 años trabajando en el país, tenemos diversos programas, o sea, tenemos programas de gobernabilidad que está relacionado con colocar el tema de los derechos de la infancia, de la niñez en las agendas locales, en las agendas de los ayuntamientos. Y en ese sentido estamos trabajando con ayuntamientos aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, también del distrito, para poder lograr eso, para poder lograr que, como decía, que los ayuntamientos que son tan importantes, porque son también el primer acceso que tienen las personas a un gobierno, se integren al tema de garantizar los derechos de los niños y niñas que viven en el municipio. Tenemos otro programa que es de prevención de matrimonio infantil y también atención, que ese es el que yo llevo, un proyecto que es un gran reto porque el tema de matrimonio infantil y uniones tempranas está muy normalizado en la República Dominicana. La gente, de hecho, no cree que aquí existen uniones infantiles, pero y la pueden ver todos los días, pero es que está tan normalizado que no pueden darse cuenta que esa niña que vive al lado de su casa es víctima de eso. Y estamos trabajando en ese sentido en la provincia de San Cristóbal. También tenemos otro programa de prevención de trata y de salud materno infantil. Trabajamos con INAIPI también, tenemos CAFIS. Cogestión. Sí, cogestionamos CAFI con INAIPI, y tenemos también un proyecto que es de prevención de trabajo infantil, que es un proyecto que estamos trabajando directamente con CONACADO, se llama Produciendo Cacao con Enfoque de Derecho, y está relacionado con que los productores de cacao en zonas del este, usted sabe que el trabajo infantil también está muy normalizado, que eso se ve como una obligación de los niños en la familia. Entonces está relacionado con concientizar a las familias y a los productores de que eso no es algo normal, y buscar con ellos fórmulas para poder prevenirlo y que no pase, y proteger a los niños del trabajo infantil. Eso hasta ahora, dentro de esos proyectos hay muchos componentes que desarrollarlo ahora mismo sería como la tarde entera, pero en ese sentido estamos como trabajando. Diferentes áreas que han ido focalizando y desarrollando. Algo muy importante para nosotras en Save the Children está relacionado con trabajar directamente con el Estado, o sea, con apoyar y fortalecer y compartir con el Estado experiencias y prácticas para poder fortalecer principalmente los sistemas de protecciones. ¿Qué ministerios o instituciones ustedes se relacionan directamente? Trabajamos con el Ministerio de Salud, Educación, muy bien, el Ministerio de la Mujer, también con la justicia, con el ministerio, con las fiscalías en las diferentes comunidades en las que estamos. O sea, para nosotros es como fundamental poder trabajar directamente con el Estado, también fortaleciendo su papel y su rol, que al final los proyectos se finalizan. Entonces nuestra meta es como dejar capacidades instaladas para que el Estado pueda asumir, sobre todo en esos lugares donde está más débil la presencia del Estado. Exacto, excelente. Muy bien. Larisa, para ir en ese mismo contexto, INAIPI es una institución joven. Muy joven. Que República Dominicana fácilmente no tiene el conocimiento de qué hace y cómo acceder sobre todo a los programas que ofrece el INAIPI. O sea que sería el momento idóneo para que ustedes, ¿qué están haciendo y cómo el ciudadano dominicano común puede acceder a esos servicios? Claro que sí. Para nosotros es
agradable dar buenas noticias. Y pienso que el INAIPI, yo pienso que es la bebé, dice uno de nuestros subdirectores, el señor Dimas Santilera, aprovecho para citarlo, que somos la primera infancia del Estado, INAIPI. Justamente tenemos 3 años operando. Y quiero decir, como una primera buena noticia, cuando todo esto comenzó, la atención en el país andaba por 18.000 niños y niñas atendidos menores de 5 años. Estamos hablando de iniciativas diversas, las monjitas, las ONGs, los organismos, algunos proyectos de organismos puntuales. O sea, el niño y la niña empezaba a ser contado cuando cumplía 5 años y entraba al nivel inicial del grado preprimario del Ministerio de Educación. Anterior a eso, prácticamente, bueno, no se sabía mucho sobre qué ocurría con los niños y las niñas. Nace el INAIPI tiene como meta, como dije hace un ratito, gestionar y garantizar la atención de los niños y niñas menores de 5 años, porque a los 5 años pasan al sistema público, pasan, bueno, más que nada al último grado del nivel inicial, que es el preprimario del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros lo hacemos a través de 2 grandes programas. Un programa que es nuestra mayor apuesta, que es el programa de base familiar y comunitaria, que son los centros CAFI, que compartimos, como decía Catherine, la gestión de esos centros comunitarios lo hacemos también nosotros directamente y compartiendo con otras instituciones de la sociedad civil que junto a nosotros pues hacemos el trabajo con los niños, niñas y sobre todo sus familias. El programa de base familiar y comunitaria tiene como foco fundamental la familia, fortalecer las prácticas de crianza en la familia, mejorar los ambientes protectores para los niños y niñas. Por lo tanto, lo que hacemos desde el programa de base familiar y comunitaria es formar a las familias, como ya dije, en diversos temas y prácticas para mover y mejorar esas prácticas de crianza a los menores de 5 años en el seno familiar. Trabajamos con las familias todo lo que es el acompañamiento en hogares o como se conoce regularmente visita domiciliaria, donde la familia recibe cada 15 días un animador comunitario que viene, que se sienta conmigo, que me orienta, que me colabora en lo que haga falta para mejorar el desarrollo de los niños y niñas que están en el hogar. Trabajamos lo que es la educación inicial en los niños de 3 y 4 años, donde las familias traen a los niños al centro comunitario y en el centro comunitario en 3 horas, pues las agentes educativas trabajan con ese niño y esa niña. Y la estimulación temprana, que lo hacemos con los niños desde 45 días hasta los 2 años y que 2 veces al mes viene la familia al centro a que con la agente de estimulación temprana trabajemos algunas maneras de estimular a tu niño y niña, pero no en un espacio especial para estimularlo, sino durante todo el día, que es todo lo que tú puedes hacer mientras lo bañas, mientras lo alimentas, mientras lo acuestas y lo duermes para poder estimular a ese niño y a esa niña. Por lo tanto, este conjunto de estrategias que se desarrollan en el programa comunitario, ¿verdad, familiar? Es nuestra mayor apuesta porque llegamos a más. Además, llegamos al hogar, llegamos al padre, llegamos a la madre. ¿Ustedes a esa familia? Se hace un diagnóstico sociofamiliar cuando entramos al territorio y se levanta todas las condiciones en que viven los niños y las niñas del territorio. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? Toda esa información entra a un sistema. El sistema establece unos índices de vulnerabilidad entre los niños del mismo territorio y me discrimina cuáles son los niños que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y esos son los niños y niñas que sí van al CAIPI, que es el centro que todos conocen, como estancias infantiles también, que son 8 horas de atención, le llamamos casitas de color, así le llaman en las comunidades, edificaciones hermosas. Yo pienso que en América Latina muy pocos países tienen lo que estamos teniendo en nuestro país, en términos de espacio, en términos de recursos educativos, en términos de atención. En los CAIPI los niños reciben 4 alimentos en el día, aportamos el 70% de la carga nutricional de ese niño y niña, pero recuerden que dije que aquí vienen los niños que están con mayor índice de vulnerabilidad. Al CAFI, que es el programa comunitario, van los que están en menor índice de vulnerabilidad. O sea que en su casa hay unas condiciones que mejorándolas, ellos pueden mantenerse en su casa. Es importante saber que no hay mejor espacio en donde estar un niño en la primera infancia que en un hogar que lo cuida, que lo protege y que lo estimula, digámoslo así. Por lo tanto, lo más recomendable no es retirarlo 8 horas de su hogar. Lo recomendable es, si están las condiciones en la casa, que en la casa se le provea lo mejor que él requiere. Y por eso formamos a las familias.
Entonces, con estos dos programas, el programa de base familiar y comunitaria y el programa de CAIPI, que es la atención de 8 horas, como ya dijo, tratamos de garantizar ese abordaje integral. Hay un equipo multidisciplinario que está en el CAIPI y que trabaja con toda la red, es decir, el CAIPI como centro acoge a ese equipo multidisciplinario que tiene psicólogas, trabajadoras sociales, agentes de salud y nutrición, especialista en todo el tema de la nutrición y el seguimiento a los niños y a las niñas, una coordinadora educativa que mira todo el tema del abordaje educativa. Un CAIPI tiene 11 salas, incluyendo una sala de lactancia. Acabamos de lanzar el mes pasado, aperturamos 60 salas de lactancia materna simultánea el mismo día en todo el país. Son 59 en los CAIPI, en los centros, que a la comunidad, o sea, una madre de la comunidad puede ir y hacer uso de esa sala, poder extraer la leche, colocarla y almacenarla. Entonces, eso es con relación a lo que hacemos con CAIPI. Y, como decía, ese equipo multidisciplinario trabaja con la red, o sea, trabaja con las familias del CAIPI, pero también con las familias de los CAFI alrededor del CAIPI. Siempre trabajamos en red. Donde hay un CAIPI, tenemos de 2, 3 o 4 CAFI, que son los centros comunitarios. Por lo tanto, este personal de salud emocional no solo me trabaja con los niños del CAIPI, trabaja también con las familias del programa de base familiar y comunitaria. Me llama mucho la atención el trabajo que están haciendo, porque es súper ambicioso y una iniciativa única en el país. Me gustaría saber cómo lo miden ustedes los resultados. ¿Cómo se mide ese resultado? Porque son muchos ingredientes, están trabajando con una masa poblacional diversa, podemos decir, y con muchas precariedades. Entonces, ¿cómo vamos a medir estos resultados? ¿En qué tiempo tienen ustedes de ver una evaluación? Esa es una pregunta buenísima. Como yo comenzamos diciendo, tenemos 3 añitos, pero el INAIPI nace no solamente hace 3 años a ofrecer servicios, sino a construirse como una institución pública. Es decir, a la misma vez que estábamos construyendo todo, digamos que hasta las líneas de lo que era el papel timbrado, para poner un ejemplo, de la institución, crear un sistema público, una institución pública en este país no es fácil. Pero al mismo tiempo nacimos con tareas, nacimos con retos. Nos dijeron, ustedes tienen que comenzar a dar servicio, comiencen a dar servicio. Por lo tanto, empezamos a aperturar lo que eran los CAIPI cuando se inauguraban, eran inaugurados por el presidente, pero luego los CAFI lo abrimos permanente, abrimos de 20 al mes. O sea, en este momento estamos hablando de que nosotros estamos teniendo 609 servicios. Yo decía cuando empecé que eran 18,000 niños, menos del 2% de la población, y a 3 años el INAIPI está atendiendo a 185,000 niños y niñas. O sea, el crecimiento ha sido enorme. Entonces, esto nos ha permitido hacer 2 cosas fundamentalmente. Una, poner en marcha el modelo de atención que el país decidió que era el modelo de atención que quería para sus niños y niñas, y que ese modelo fuera integral y por lo tanto incluyera educación, como dije, estimulación temprana, como ya dije hace un ratito, registro de nacimiento, atención de niños y niñas con discapacidad, en nuestra inclusión de esos chicos y chicas, todo el tema de salud y nutrición, en fin, que el abordar protección ante cualquier forma de violencia y abuso. Por lo tanto, el trabajo que INAIPI hace intenta ser integral, y eso es poner en marcha un modelo que se definió desde el 2013, como dije, 2012. Primera cosa que teníamos. Y segundo, teníamos que abrir servicios. Teníamos que comenzar a atender niños y niñas. En este momento estamos justamente, acabo de venir de nuestro 4º taller en que estamos diseñando el sistema de monitoreo y evaluación del INAIPI para poder mostrar resultados tangibles, no solamente de la cobertura que tenemos, de la cantidad de niños que atendemos, de la cantidad de personal que capacitamos, que es un eje muy importante en el INAIPI, el tema de la formación de los recursos humanos, porque no tenemos recursos humanos formados para trabajar con la primera infancia en nuestro país. O sea, recibimos profesionales, pero no con especialidad y mirada en primera infancia. Por lo tanto, el INAIPI forma a su personal. Y nos estamos abocando justamente en este momento a ese diseño que podamos mostrar cómo estamos impactando la vida de los niños y las niñas y de la familia. ¿Cómo es el cambio en un niño y niña dominicano posterior a haber sido atendido en uno de los programas del INAIPI? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el resultado que ese niño y niña tiene cuando entra al sistema de educación?
¿Qué va a pasar con ese niño y niña en un estudio longitudinal? ¿Cuál va a ser la diferencia de ese dominicano y dominicana que fue atendido en su primera infancia cuando tenga 20 o 30 años? Esa es una política que apuesta a futuro, al hoy, porque la primera infancia es hoy. Ese es un lema que tenemos en INAIPI. No trabajamos para el adulto de mañana, eso va a pasar. Trabajamos porque el niño y la niña en ese ciclo de vida requiere la atención para que se desarrolle, y por eso el foco es los niños y las niñas, pero definitivamente mirando hacia un nuevo ciudadano y ciudadana. Excelente, excelente. Estamos sobre el tiempo. Catherine, ¿algo que quieras agregar sobre Save the Children brevemente? Bueno, sobre Save the Children, y en tu opinión personal técnica sobre el tema, brevemente. También, como voy a recalcar algo de lo que no he hablado, también creo que es importante agregar en todas esas políticas que estamos diseñando o que queremos diseñar o hacia dónde queremos ir como país en términos de infancia, agregar el enfoque y la perspectiva de género. O sea, las desigualdades de género se empiezan a ver desde la infancia, se empiezan a construir desde la infancia, y creo que es fundamental para que el adulto de mañana pueda crecer en un ambiente más equitativo, agregar el enfoque, la perspectiva de género en los presupuestos, en las políticas, en la atención también, porque creo que ningún desarrollo va a estar completo sin la perspectiva del enfoque de género, sin mirar las desigualdades de género que se pueden ver en las comunidades en las que trabajamos. O sea, eso lo podemos ver evidentemente, y creo que es importante como hacerlo también con las familias que trabajamos, principalmente en Save the Children. Para nosotros trabajamos con comunidades y es muy importante hacer esas transformaciones de imaginario de violencia y de género dañinos y desiguales que hay en las comunidades para que la convivencia sea más sana. Entonces creo que es súper importante que también se haga en las políticas públicas, y creo que es algo, eso ahorita hablamos de los desafíos y no dije eso, y creo que eso es un desafío de lo más grande que tenemos. Así es, así es. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y bueno, nada que agregar, es decir, es un tema de suma importancia, debe tener un abordaje que sea de interés tanto del Estado, del sector privado, de cada uno de nosotros, porque nuestros niños y niñas de hoy son nuestros hombres y mujeres del mañana. Por tanto, hay que prestarle atención a este tema. Agradecemos a nuestras invitadas, Catherine, Larissa, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, no se muevan, manténganse con nosotros, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de conclusiones con el tema del día de hoy, la situación de la infancia en República Dominicana. Como hemos abordado en el trayecto del programa, República Dominicana ha dado un cambio al abordar el tema de la infancia en el país en los últimos 5 años, aunque todavía siguen existiendo algunos desafíos, sobre todo en temática de nutrición, salud, seguridad, maltrato infantil, trabajo infantil. El país debe seguir trabajando de forma integral, el tratar de abordar el tema de la infancia, sobre todo en el cambio cultural de la familia, para evitar que ya luego, cuando el joven o adolescente llegue a otra etapa, enfrente problemáticas que pudieron haberse advertido años anteriores. Así es, la solución parece estar en 2 elementos. Primero, mayores partidas presupuestarias por parte del Estado y ahí mismo algunos aditamentos del sector privado que puedan contribuir a esta parte. Así como también se entiende que el tema de las políticas públicas integrales y extendidas en el tiempo, es decir, que no se manejen de acuerdo a cada gobierno, son necesarias para enfrentar este problema. De esta misma manera, entendemos que hay temas centrales en cada una de estas políticas públicas, como son las desigualdades de género, el tema que tiene que ver con la salud y la nutrición y sobre todo el registro de nacimientos, como vimos anteriormente. De manera que sin estos elementos es fundamental llegar a políticas públicas que se puedan presentar como soluciones a la problemática. Se acabó el tiempo por el día de hoy, pero tenemos una cita la próxima semana y sobre todo queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, los esperamos la próxima semana en otra entrega de Contrapunto por aquí, por Supercanal.